El Apocalipsis desentrañado, la verdad oculta del fin de los tiempos. Si esperas encontrar aquí un manual para el miedo, vas a sorprenderte. Este libro fue escrito para revelar, no para ocultar. Juan, exiliado en Patmos, recibe una visión que no busca confundir, sino traer claridad sobre quién gobierna la historia y hacia dónde ésta camina. Nuestro propósito en este estudio es desentrañar esa verdad, la soberanía de Dios y la victoria definitiva de Cristo. Comencemos en el lugar donde todo nace, la isla de Patmos, una roca frente a la costa de Asia Menor. Allí, en circunstancias de presión imperial y religiosa, un anciano llamado Juan escribe una carta y una visión. No estamos ante un tratado filosófico abstracto, sino ante un mensaje dirigido a 7 comunidades concretas. Cartas acompañadas de escenas celestiales que muestran cómo Dios interpreta la historia humana. Las cartas a las 7 iglesias no son un apéndice, son preparación. Llaman a la comunidad a despertar, a arrepentirse donde haga falta, a sostener la esperanza donde todo amenaza con desmoronarse. Antes de abrir cualquier sello o tocar ninguna trompeta, el lector debía estar preparado. Las palabras iban primero a corazones concretos. Antes de avanzar, quiero ofrecer un recurso que acompaña a este estudio. En la descripción encontrarás una guía de lectura anotada con un mapa cronológico y claves interpretativas. Si este tema te interesa para estudiar con tu grupo o profundizar personalmente, descárgala. Te ayudará a seguir cada visión con claridad. Y ahora, sigamos juntos. Cuando Juan es llevado en espíritu, lo primero que vemos es un trono, un espectáculo de autoridad y de adoración. El cielo no es un caos, sino un lugar de orden donde se proclama quién tiene derecho a gobernar. Alrededor del trono están el anciano, las criaturas vivientes, los 24 ancianos, imágenes que subrayan la universalidad del reinado divino y su legitimidad. Aquí aparece la escena central, un rollo sellado con 7 sellos y nadie en el cielo ni en la tierra digno de abrirlo. Hasta que surge el Cordero. Esa aparición del Cordero es clave para entender todo el libro. Cristo no es únicamente el mártir del pasado, es el gobernante glorificado que por su sacrificio y su exaltación tiene la autoridad para ejecutar el juicio y la consumación. El Cordero que fue inmolado es, al mismo tiempo, el que abre la historia y la conduce a su cumplimiento. No estamos ante un sacrificio sin poder, ni ante un rey sin sacrificio. La tensión entre pasión y coronación es precisamente la clave escatológica del Apocalipsis. Al acercarnos a los 7 sellos, necesitamos entender que el lenguaje apocalíptico usa imágenes para revelar realidades espirituales concretas. Los sellos no son simplemente símbolos literarios, describen cómo el poder del mal produce efectos reales en la historia humana y cómo, bajo la soberanía de Dios, esos efectos se vuelven parte del juicio y de la redención. Vamos bloque a bloque. El primer sello introduce al jinete de un caballo blanco. Algunas lecturas lo ven como una figura de conquista humana, otras como la falsedad del Mesías que engaña a muchos. Otra interpretación más amplia lo ve como la aparición de movimientos políticos que se presentan como portadores de orden y renovación, pero que en realidad introducen nueva violencia. El segundo jinete, en un caballo rojo, trae guerra. El tercero, en caballo negro, hambre y escasez. El cuarto, pálido, trae muerte. Estas figuras no son meras catástrofes abstractas, muestran rostros del juicio que atraviesan a la humanidad, conquista, conflicto armado, colapso económico y muerte. Es importante subrayar que estas calamidades no caen de manera azarosa. Según la narrativa, son parte de una historia donde Dios, en su soberanía, permite y juzga.
No estamos frente a un Dios causante del mal por capricho, sino frente a un Dios que, en su justicia, permite que la historia revele su corrupción y que así se disponga el camino para su restauración. Al abrir el quinto sello, el texto detiene un momento para mostrar el martirio. Bajo el altar, las almas que han sido asesinadas por su fe claman por justicia. Este es un punto pastoralmente explotado en todo el libro. El sufrimiento de los fieles no es ignorado ni desestimado. Dios ve y registra, promete paciencia y victoria. El sexto sello añade una dimensión cósmica, temblores, el sol en tinieblas, la luna como sangre. Lo apocalíptico habla de lo que sucede tanto en lo humano como en lo cósmico. El cielo mismo participa en el juicio. Más aún, estas señales no solo asustan, tienen un propósito pastoral: llamar al arrepentimiento y revelar que la historia no está dejado a la casualidad. Antes de proceder a los juicios más intensos, Juan nos presenta una pausa esperanzadora, el sellado de los 144,000 y la visión de una gran multitud. Aquí se combinan dos dimensiones de la seguridad divina. El número 144,000, con su carácter simbólico, sugiere totalidad y perfección, en clave de rescate y pertenencia. No debe tomarse como una cifra literal sin más. A su lado aparece una multitud innumerable, vestida de blanco, que nadie podría contar, que ha salido de la gran tribulación. Esta doble imagen asegura a los lectores que, a pesar del juicio, Dios protege y reúne a su pueblo. Es una llamada a la confianza y a la fidelidad. La persecución no es el último acto. Las trompetas marcan una intensificación progresiva de los juicios. El lenguaje apocalíptico hace de los juicios algo escalonado. No todo ocurre de golpe. Con cada trompeta la humanidad recibe advertencia, plagas, destrucción parcial, señales que llaman al arrepentimiento. En las tres ayes finales, el peligro se agudiza. Aquí hay espacio para distintas aproximaciones interpretativas. Una lectura futurista ve estas trompetas como eventos que aún tendrán lugar en un futuro concreto. Una lectura idealista ve en ellas constantes realidades del juicio divino a lo largo de toda la historia. Una lectura preterista la sitúa en el contexto del colapso romano o de crisis contemporáneas al autor. Es legítimo exponer estas tradiciones interpretativas y sobre todo señalar que ninguna necesita convertirse en dogma. El Apocalipsis facilita la advertencia. El juicio es real y progresivo, y con cada trompeta resuena la llamada al arrepentimiento. Un bloque especialmente conmovedor en la narrativa son los dos testigos. Aparecen como figuras proféticas, con autoridad para ejecutar juicios y realizar señales. Son rechazados, asesinados en plena plaza y luego resucitados por Dios. La muerte pública de estos testigos y su resurrección pública constituyen una poderosa afirmación. La palabra de Dios no puede ser silenciada. Aunque el poder temporal parezca triunfar, la última palabra pertenece a aquel que resucita a los muertos. Pastorally, esto es consolador para quienes sufren. El testimonio fiel puede costar caro, pero no es inútil. La visión del conflicto cósmico, la mujer que da a luz, el niño arrebatado al cielo, el dragón, nos sitúa frente a una metáfora que comprende la historia de la salvación y la oposición satánica. La mujer, que se interpreta clásicamente como el pueblo de Dios, tanto Israel como la Iglesia en una lectura tipológica, da a luz al Mesías. El dragón intenta destruir esa promesa. La batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón es, por tanto, una imagen de la victoria celestial sobre el poder del mal. Cuando se dice que el dragón es arrojado al mundo, se subraya la idea de que la derrota de Satanás en el cielo intensifica su furia contra la tierra.
Es una invitación a entender que la persecución y el mal no son signos de ausencia divina, sino de la cósmica lucha en curso. Llegamos ahora a dos figuras que han alimentado muchas especulaciones: la bestia del mar y la bestia de la tierra. La bestia del mar suele simbolizar poderes políticos o sistemas dominantes que ejercen violencia y persecución. La bestia de la tierra, que actúa en apoyo, introduce formas de culto o propaganda que legitiman y promueven la adoración de ese sistema. El texto advierte contra la adoración del sistema. La marca y el número 666 emergen como emblemas de la rendición idolátrica. Lo crucial es interpretar con cautela. Numerosas propuestas han intentado identificar a la bestia con personajes, naciones o tecnologías modernas. Todas deben ser presentadas como interpretaciones, no como verdades definitivas. Una lectura enriquecedora. Mira la cifra 666 mediante la gematría, la práctica simbólica de asignar valores numéricos a los nombres, y revela cómo el número, repetidamente, funciona como marca de la imperfección y la rivalidad con la perfección divina. 7 en la Biblia suele representar plenitud. 6 remite a la insuficiencia o al trabajo humano incompleto. Sin embargo, aunque este análisis es instructivo, debemos evitar convertir numerología en un juego de identificaciones contemporáneas que fomenten pánico o cacería de brujas. La caída de Babilonia constituye un momento de denuncia profética contra sistemas económicos, culturales y religiosos que explotan y corrompen. Babilonia no es simplemente una ciudad antigua. Actúa como símbolo del orden humano que se opone a la justicia de Dios. Cuando se canta sobre su caída, el texto introduce un componente de justicia retributiva, pero también de duelo por las consecuencias sociales. Comerciantes que lloran, marineros que se lamentan. La narración no celebra la destrucción por morbo, más bien denuncia la idolatría del lucro y el abuso, mientras devuelve esperanza a los oprimidos. Aquí es legítimo trazar paralelos contemporáneos. Una posible ilustración sería comparar sistemas económicos que priorizan el beneficio sobre la dignidad humana, siempre y cuando quede claro que se trata de analogías que iluminan, no de revelaciones que condenan nombres concretos. El clímax de la narrativa es la venida del rey en caballo blanco. Esta imagen reúne elementos de juicio y salvación. Cristo regresa como vencedor para juzgar y para instaurar su reino. Tras su venida, la bestia es capturada y arrojada. Lo que parecía invencible queda derrotado. Pero la historia no termina ahí. Sigue la escena del milenio, un periodo que ha sido interpretado de diversas maneras. Las principales posiciones son 3. El premilenialismo, que entiende un reinado literal de 1000 años de Cristo en la tierra antes del juicio final. El amilenialismo, que interpreta el milenio simbólicamente como la era presente entre las dos venidas de Cristo. Y el posmilenialismo, que ve un proceso histórico en el cual el Evangelio transformará progresivamente la sociedad hasta un periodo de paz antes de la venida final. Cada postura tiene argumentos sólidos y desafíos hermenéuticos. El texto de Apocalipsis permite debate, no uniformidad forzada. Pastoralmente, lo que importa no es el calendario exacto, sino la certeza de que Cristo reinará y que la historia tiene un fin justo. El juicio final y la consumación implican la resurrección y la sentencia definitiva. Los rebeldes son juzgados, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego, y la creación entra en un modo de renovación radical. Aquí, la imagen de la Nueva Jerusalén ofrece la culminación suprema, un lugar donde Dios habita con su pueblo, sin lágrimas, sin dolor, donde la presencia de Dios es la fuente de todo bienestar. La Nueva Jerusalén no es solo una ciudad arquitectónica, es la imagen de la perfecta comunión entre Dios y la creación redimida.
Las aguas de la vida, la luz sin ocaso, la ausencia del templo, todo apunta a la plenitud de la relación que Dios siempre quiso establecer con su pueblo. A lo largo de este recorrido hemos citado distintas tradiciones interpretativas. Es necesario subrayar algo con claridad. Señalar una interpretación como más probable no convierte a las otras en herejía. Exégesis responsable significa identificar tradiciones, exponer razones y mantener la humildad ante misterios que, en último término, apuntan a la grandeza divina. El Apocalipsis no fue concebido para que lleguemos a un conjunto de pistas que nos permitan predecir fechas o señalar líderes concretos. Fue escrito para afirmar que la historia está bajo la mirada de un Dios que juzga, redime y consuela. ¿Qué implicaciones prácticas tiene todo esto para la Iglesia y para cada creyente hoy? Primero, perseverancia. Las cartas a las iglesias nos recuerdan que la fe se demuestra en la prueba. La promesa del que vence, repetida varias veces, no es abstracta. Es para comunidades concretas que tienen que elegir entre comprometerse con el mundo corrupto o permanecer fieles al Cordero. Segundo, discernimiento. El texto urge a no dejarse seducir por falsos mesías y por sistemas que prometen seguridad a cambio de fidelidad idólatra. Hoy, ese llamado se traduce en examinar cómo las ideologías, las culturas y las prácticas económicas demandan nuestra adoración. Tercero, consuelo para los oprimidos. El Apocalipsis escucha los lamentos bajo el altar. Donde hay persecución, marginación o violencia, el libro promete que Dios ve y que, a su tiempo, hará justicia. Cuarto, vida de adoración. La visión del trono nos devuelve a lo esencial. La adoración es el criterio que organiza toda interpretación de la historia. Si no adoramos al Cordero, no comprenderemos la lógica del juicio y de la esperanza. En la práctica cotidiana, esto significa varias cosas concretas. Mantener una vida de oración y lectura que no escape de la realidad, sino que la mire con las lentes del Evangelio. Practicar la hospitalidad y el cuidado de los vulnerables como señal visible de que no hemos adoptado la lógica de Babilonia. Educar a la comunidad en el discernimiento ante mitos y especulaciones, enseñando a distinguir entre interpretación responsable y sensacionalismo. Permanecer en la verdad bíblica sin caer en la indiferencia moral, anunciar la esperanza, no nos exime de denunciar el mal cuando lo vemos. Quisiera detenerme un momento en la cuestión de los símbolos numéricos y de la marca 666, porque suelen convertirse en focos de pánico. El número se presenta con un trasfondo literario y cultural, la idea de una cifra que identifica a los que se rinden al poder del sistema. En la antigüedad, el uso de números para codificar nombres era corriente. La cifra puede apuntar a un personaje o a una realidad simbólica. No obstante, el núcleo del mensaje no es un juego numerológico para cazar villanos contemporáneos, sino una advertencia ética. Lo que marca a la gente no es solo algo externo, una tecnología, una moneda, una tarjeta, sino la consagración del corazón a algo distinto de Dios. La pregunta que plantea el Apocalipsis es: ¿a qué le adora tu vida? ¿Qué define tu lealtad? Otro punto frecuente en debates teológicos es la relación entre juicio y misericordia. El Apocalipsis presenta ambos con intensidad. No son opuestos, sino dimensiones complementarias del carácter divino. El juicio es la respuesta santa de Dios ante la injusticia persistente. La misericordia es la oferta constante de arrepentimiento y reconciliación. La tensión no se resuelve anulando ninguno de los dos polos, sino reconociendo que Dios actúa con justicia y con compasión. Esto transforma nuestra concepción de misión. Anunciar la verdad implica tanto llamar al arrepentimiento como ofrecer la esperanza del perdón.
En términos escatológicos prácticos, hay tres actitudes que el libro exige de la Iglesia: vigilancia, fidelidad y testimonio. Vigilancia significa estar despiertos ante las seducciones ideológicas y culturales que buscan desviar la adoración. Fidelidad implica soportar la prueba con la convicción de que el Cordero es digno. Testimonio es proclamar, aún en medio de la persecución, que la verdad de Dios no será aplastada. Estas tres actitudes son la respuesta pastoral más madura al Apocalipsis. Permíteme también abordar la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo vivir día a día con esta esperanza sin caer en escapismo? La respuesta está en la encarnación del mensaje. La esperanza escatológica no nos invita a abandonar la responsabilidad social ni a replegarnos en un espiritualismo que ignore la injusticia. Al contrario, la certeza de que Dios juzgará y restaurará motiva el compromiso ético. Saber que la historia tiene un final bueno nos impulsa a resistir la corrupción y a trabajar por la justicia ahora mismo. Vivir con la esperanza del Apocalipsis significa ser agentes de transformación, instrumentos de reconciliación y profetas de compasión en nuestras esferas de influencia. A lo largo de este estudio he traído a colación distintas interpretaciones. Es saludable, como comunidad de fe, mantener un equilibrio entre interés intelectual y humildad espiritual. Podemos debatir sobre el milenio, las trompetas o la identidad de la bestia, pero siempre con el horizonte puesto en la adoración al Cordero y la llamada a la fidelidad. Cuando las discrepancias teológicas generan división, hemos fallado en captar lo esencial del libro: que la soberanía de Dios y la victoria de Cristo son motivos de unidad y esperanza. Volvamos por un momento a la imagen final: la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Imagínala no solo como un objetivo futuro, sino como la promesa que reconfigura nuestras prácticas presentes. Si la ciudad es el lugar donde Dios habita con el hombre, entonces toda forma de comunidad que refleje hospitalidad, justicia y belleza anticipa esa consumación. En otras palabras, nuestras comunidades locales son anticipo y ensayo de la ciudad celestial. Cultivar justicia en las relaciones, verdad en la predicación, cuidado por los más débiles y adoración sincera es construir en pequeño lo que un día será universal. Antes de concluir, quiero plantear una advertencia pastoral. Evita convertir el Apocalipsis en un pasatiempo conspirativo. Las lecturas sensacionalistas destruyen la esperanza en vez de fomentarla, porque convierten al creyente en receptor de noticias que infunden temor en lugar de ofrecer consuelo. El buen intérprete del Apocalipsis es aquel que, en medio de la intensidad de las imágenes, mantiene la centralidad del Cordero y la promesa de restauración. No minimices el juicio, pero tampoco lo uses para alimentar el odio o la paranoia. En resumen, ¿qué hemos desentrañado? Primero, que el propósito del Apocalipsis es revelar, mostrar a Cristo glorificado y explicar el plan divino que sostiene la historia. Segundo, que la secuencia de visiones, trono, rollo, sellos, sellado, trompetas, testigos, conflicto cósmico, bestias, caída de Babilonia, venida del Rey, milenio, juicio y nueva creación, apunta a una lógica coherente. Dios gobierna, el mal actúa, la historia se purifica y la creación llega a su meta redentora. Tercero, que la lectura responsable combina exégesis, historia y aplicación pastoral, evitando especulaciones que excedan lo que el texto permite afirmar. Y cuarto, que la consecuencia práctica para nosotros es clara: perseverar en fe, discernir con humildad y vivir con la urgencia de la esperanza. Nos quedamos con la imagen del Cordero digno, el centro de todo. Él abre el rollo, Él gana la victoria, y Él convoca a una multitud que nadie puede contar.
Frente a sistemas que prometen seguridad y ofrecen muerte, el libro proclama una alternativa definitiva: fidelidad en el sufrimiento y victoria en la consumación. Esa es la verdad oculta y a la vez la más evidente, que la historia es gobernada por un Dios que no abandona a su pueblo. Si este estudio te ha ayudado a ver con más claridad, te invito a tomar una decisión práctica. Organiza un encuentro de estudio con tu comunidad, descarga la guía que acompaña este video y úsala como mapa para revisar pasaje por pasaje. No dejes que el Apocalipsis sea un objeto de temor. Conviértelo en una fuente de esperanza y en un reto para vivir con fidelidad. Suscríbete al canal si quieres que continuemos esta serie con lecturas más detalladas por capítulo. Perseveremos juntos, estemos alerta, seamos fieles y vivamos bajo la mirada del Cordero, confiando en que, al final, todas las cosas serán hechas nuevas.